Buenas tardes, profesor y compañeros en general. Hoy vamos a explicar acerca del segundo AEP. Primero pasaré a nombrar los integrantes. Tenemos a Pecho Manuel, Ignacio Jesús, Martínez Ricardo, Rueda Jason, Lizameta Anthony y mi persona, Gómez Eliar. Primero, ¿qué son las partículas fundamentales? Bueno, las partículas fundamentales son las que no se pueden dividir en partículas más pequeñas. Aquí tenemos una clasificación de las partículas fundamentales. Bosones, fermiones. Los fermiones se clasifican en leptones, quarks, los quarks en hadrones y a su vez en bariones y mesones. Una línea de tiempo explicando de cómo se han ido descubriendo estas partículas. Primero tenemos con una concepción de Demócrito, que nos dice lo siguiente, que dentro de la materia se van a ir dividiendo en partes más pequeñas, hasta llegar a una parte indivisible a la cual él le nombró átomo. Luego Empédocles, en 450 años antes de Cristo, mencionó que la materia está constituida por 4 elementos, que viene a ser el agua, fuego, aire y tierra. Aristóteles confirma eso y como era un científico o un investigador muy destacado, nos quedamos con esa teoría. Posteriormente, ya en 1897, Thomson descubre el electrón con el experimento de los rayos catódicos y en 1919 Rutherford descubre el protón. Siguiente. ¿Cómo fue el experimento de Thomson? Bueno, Thomson bombardeó de rayos catódicos a una placa de carga positiva y negativa. Se desvió, miramos que hay una repulsión por la placa negativa, así que podemos concluir que estaban cargados negativamente a lo que Thomson le puso electrones. El experimento de Rutherford. Rutherford bombardeó con un haz de partículas alfa, que están cargadas positivamente, una lámina de oro. Estos debían desviarse poco. Sin embargo, notamos que hay algunos que incluso llegaron a rebotar, a lo que Rutherford mencionó como manera de analogía. Es como si esperáramos una bala y que con un trozo de papel esta nos estuviese rebotando. Así que pudo concluir de que habían partículas cargadas positivamente y muy concentradas, a lo que descartó la teoría pasada de Thomson y propuso un nuevo modelo atómico. Bueno, continuando con la línea del tiempo, posterior a eso, en 1932 tenemos a Chadwick, que descubrió el electrón. Y paralelamente a esto se dio a Cardan D. Aldershot, que también descubre el positrón, que también se conoce con el nombre de antielectrón. Esto no forma parte de la materia ordinaria, sino de la antimateria. Ahí tenemos un gráfico. Y en 1937 tenemos el leptón mu, o también llamado muón, que es descubierto por S. Nederman y Carl D. Anderson. En 1947 tenemos a Cecil Frank Powey, que descubre el mesón, o también llamado pión. En 1947 el mesón K, que es descubierto por Dickson y Butler. Y en 1947 se descubre el barión en un estudio de interacciones de rayos cósmicos. Y posteriormente esta línea de tiempo se da lo que es en 1955 Chamberlain y su serie descubren el antiprotón. En 1964 se descubre el barión Xi. En 1969 en la SLAC se descubre el quark Up, Dove y Strange. Y en 1974 el mesón Josephson, que es descubierto por un grupo liderado por Reiter y Ting, que demuestra la existencia del quark Charon. En 1979 se descubre el leptón Tau. En 1967 tenemos el Fermilab, que descubre el mesón Upsilon. Y en 1979 se anuncia la observación indirecta del gluón. En 1983 tenemos la observación de los bosones W y Z en el CERN. Y en 1955 se descubre el quark top en el Fermilab. Posteriormente, en 1974 y 1977, Martin Lewis detecta el neutrino táunico y finalmente en el 2012-2013 el CERN anuncia la observación del bosón de Higgs. Bueno, continuando con la exposición, tenemos aquí ahora los detectores de partículas.
Entre los detectores de partículas tenemos el calorímetro, la cámara de burbujas, la cámara de chispas, la cámara de flujo, la cámara de chorro, cámara de proyección de tiempo, la cámara gaseosa de microestructura, cámara de hilos o proporcional de multihilos, el centellador, el detector de Cherenkov, el detector aerogel, los detectores de ionización gaseosa y por último los detectores de vuelo. También tenemos aquí el electroscopio, que es un dispositivo que permite el estudio cualitativo de la conducción e inducción de la carga eléctrica, entre otros. Bueno, ahora tenemos las interacciones entre partículas. El electromagnetismo es la interacción que actúa entre partículas con carga eléctrica. Este fenómeno incluye la fuerza electrostática que actúa entre cargas en reposo y el efecto combinado de las fuerzas eléctricas y magnéticas que actúan entre cargas que se mueven una respecto de la otra. Bueno, como consecuencia de la emisión y absorción del cuanto de radiación o partícula, mediadora de la interacción que transporta energía y momento de una partícula a la otra, tanto el protón como el electrón se desvían. El alcance de la interacción electromagnética es teóricamente infinito, en la práctica muy largo, debido a que el fotón tiene una masa nula. Actualmente existen modelos que incorporan principios de la relatividad espacial con los de la mecánica cuántica. Los TCC, que es teoría cuántica de campos relativistas, proporcionando una descripción teórica en la que las partículas elementales son consideradas como objetivos puntuales. La interacción débil, también conocida como interacción nuclear débil, se acopla a un tipo de carga llamada sabor, que la poseen los quarks y los leptones. Esta interacción es el causante de los cambios de sabor en estas partículas. Siguiendo con en la década de los 60 se desarrolló un modelo llamado Weinberg y Salam que describe conjuntamente las interacciones electromagnéticas y débiles. El modelo es una teoría gauge en la que ambas interacciones participan cada una con propia intensidad, medida por la constante de acoplamiento. Bueno, hoy en día se acepta que la hipótesis de Yukawa, aunque correcta en muchos aspectos, tiene limitaciones y se conoce otra teoría más fundamental de las interacciones fuertes. La cromodinámica cuántica es una de ellas. En ella, los mediadores elementales de la interacción fuerte ya no son los piones, aunque en física de bajas energías, inferiores a 1000 millonésimas electronvoltios, gran número de situaciones físicas se pueden aproximar en términos de estos últimos al estudio anterior. Bueno, el problema de neutrinos solares. El problema de neutrinos solares se debió a una gran discrepancia entre el número de neutrinos que llegaba a la Tierra y los modelos teóricos del sistema solar. Este problema, que duró desde mediados de la década del 60 hasta el año 2002, ha sido recientemente resuelto mediante un nuevo entendimiento de la física de neutrinos, necesitando una modificación en el modelo estándar de la física de partículas, concretamente en las oscilaciones de neutrinos. Siguiente. Bueno, el modelo estándar de física de partículas. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría relativista de campos cuánticos desarrollada entre 1970 y 1973, basada en las ideas de la unificación y simetrías que describe la estructura fundamental de la materia y el vacío, considerando las partículas elementales como esas irreductibles cuya cinemática está regida por las 4 interacciones fundamentales conocidas que se mencionaron anteriormente. Sin embargo, este modelo estándar no alcanza a ser una teoría completa de las interacciones fundamentales, debido a varias cuestiones sin resolver. Siguiente. Bueno, tenemos estas varias cuestiones sin resolver que tiene la teoría estándar, como tenemos de la gravedad, de la materia oscura y energía oscura, la masa de los neutrinos y la simetría de la materia y antimetría. Bueno, en la gravedad, el modelo estándar no proporciona una explicación para la gravedad.
Encima es incompatible con la teoría de la gravedad de más éxito hasta la fecha, que es la relatividad general. Otro es la materia oscura y la energía oscura. Las observaciones del cosmos nos dicen que el modelo estándar sirve para explicar solamente el 4% de la energía presente en el universo. Sobre el 96% que falta aproximadamente, un 94% debe ser de materia oscura, es decir, materia que se comporta como la materia que conocemos, pero que apenas interactúa con el campo del modelo estándar. El resto debería ser materia oscura, una densidad de materia constante para el vacío. Los intentos de explicar la energía oscura en términos de la energía del vacío del modelo estándar llevan a un error de 120 órdenes de magnitud. Otra cuestión es la masa de los neutrinos. De acuerdo en el modelo estándar, los neutrinos del modelo estándar, los neutrinos son partículas sin masa. Sin embargo, los experimentos de oscilaciones de neutrinos han demostrado que los neutrinos tienen masa. Los términos de masa para los neutrinos se pueden añadir a mano del modelo estándar, pero esto conduce a nuevos problemas teóricos. Por ejemplo, los términos de masa deben ser extraordinariamente pequeños. También tenemos la asimetría entre la materia y la materia. La mayoría del universo, como sabemos, está hecho de materia. Sin embargo, el modelo estándar predice que la materia y la antimateria deben haber sido creadas en casi iguales cantidades, en las cuales se hubieran aniquilado unas a otras durante el enfriamiento del universo. Siguiente. Nuestro problema de P es la curiosidad con sabor a neutrinos. Siguiente. Bueno, a mí me toca exponerse acerca de los objetivos. Ya, uno de ellos sería conocer los tipos de detectores que usaron y usan para la detección de neutrinos, ¿no? También otro sería comprobar los sucesos que detectan diferentes detectores, por ejemplo, el radio químico y dispersión, ¿no? También relacionar una analogía de oscilaciones de neutrinos con un modelo de gráfico de péndulos acoplados, ¿no? Curiosidad con sabor a neutrinos. Este es el enunciado. Manuel y Rubén son una pareja de amigos que tienen mucho en común. Ellos tienen la misma edad, estudian ingeniería de sistemas y a ambos les gusta la física. Un día ambos se acuerdan con Sara, una amiga de Rubén que también estudia ingeniería de sistemas, almorzar juntos en el restaurante de la Facultad de Ciencias para celebrar la exitosa semana de parciales que han tenido. Estando ya en el restaurante de la Facultad de Ciencias, en la mesa de al lado se sientan alumnos que discuten sobre un tema. Sara alcanza a oír parte de esta conversación. A la salida del restaurante, Sara le comenta a Manuel y Rubén que los alumnos de la mesa contigua a ellos discuten sobre la discrepancia entre la cantidad de neutrinos que llegaban a la Tierra y los que producía el Sol, según los modelos teóricos del interior del Sol, debido a que solo una parte del número de neutrinos predichos son detectados. Esto ha llamado la atención de ambos muchachos, pues por su experiencia de su curso de física, especialmente cuando hacían laboratorio, saben que las mediciones pueden fallar porque el que las hace puede cometer errores o los instrumentos que se usan no tienen la suficientemente precisión, por lo que creen que la cantidad de neutrinos detectada se debe a que no se cuenta con buenos detectores. Por su carácter curioso, ambos han consultado sobre su hipótesis con su profesor de física, quien les ha confirmado que efectivamente llegan solo una parte de los neutrinos. Bueno, ¿cómo se explica que en este fenómeno solo llega una parte de los neutrinos a la Tierra? Atrás. Ya, no, déjalo que importa. Nuestro problema de P viene a ser abierto ya que se puede resolver de dos diferentes maneras. Una es analizando los datos que arrojan los detectores de radioquímicos y los detectores de dispersión, y otro es resolviéndolo de manera teórica. También es un problema motivador ya que este es un problema de los neutrinos que recientemente se ha descubierto, y también es un problema real ya que está basado en hechos reales que, como dije antes, son recientemente descubiertos. Analizando los detectores tenemos dos. Tenemos el detector de Homestake, de la mina Homestake del año 1960. El proyecto fue liderado por Raymond Davis y John Bajal. Este detector en forma experimental detectó un suceso por día, lo que quiere decir que fue menos a lo que teóricamente se debía detectar según la teoría debería ser 1.3. Lo mismo sucedió en el Super Kamiokande, que es un detector actual. El Super Kamiokande se encuentra a 1000 metros bajo tierra, tiene 50.000 toneladas de agua pura y 11.000 tubos fotomultiplicadores. El Super Kamiokande detectó también una cantidad menor a los sucesos teóricos.
Bueno, para explicar la solución de por qué llegan menos neutrinos a la Tierra, vamos a comenzar con el modelo de oscilación de neutrinos. Los neutrinos son partículas que difícilmente interaccionan con otras. Es por eso que nos atraviesan varios neutrinos en nuestro cuerpo como si fueran fantasmas. Este hecho de que no interaccionen hace que sea difícil de detectarlas. Pero esto no quita que los neutrinos hayan tenido un papel importante hace pocos años. Si nos vamos al modelo del Sol, el Sol irradia constantemente neutrinos electrónicos. Los neutrinos tenemos tres sabores: electrónicos, neutrino muónico y neutrino tautónico. El Sol solo irradia neutrino electrónico. Los neutrinos, la interacción de cada neutrino depende de cada sabor, está identificado por una partícula. Por ejemplo, los neutrinos electrónicos vienen a interactuar junto con un electrón al momento de ser emitidos y al momento de ser captados. De los neutrinos que llegan a la Tierra, teóricamente se tenía una cierta cantidad, es lo que detectaron los astrofísicos, pero experimentalmente tenemos unos resultados que son menores. Y ahora, la cuestión es explicar cómo es que se da esto. Esto se da por las intrincadas leyes que tiene la mecánica cuántica. Si recordamos bien, la mecánica cuántica nos habla, por ejemplo, del experimento del gato de Schrödinger, un gato que está aislado en una caja, que puede estar en ambos estados superpuestos, que puede ser que esté vivo o que esté muerto a la vez. Lo mismo pasa con un neutrino. Un neutrino podemos decir que está dentro de una caja tiene tres estados superpuestos, que son los tres sabores de neutrinos. Bueno, ya, todos los tres estados de neutrinos tienen diferentes. Estos tres estados tienen diferentes velocidades de oscilación. Si estos estados de oscilación fueran constantes, entonces tendríamos un solo sabor de neutrino, lo que no se observa actualmente, según los experimentos. Entonces, como tienen diferentes velocidades de oscilación, esto es lo que nosotros llamamos oscilaciones de neutrinos. Cuando se mide, solo se observa uno de los sabores. Entonces, esto lo hacemos mediante estadística. Probabilísticamente sabemos qué sabor va a tener. ¿Y qué hace que estos tres estados tengan diferentes velocidades y cambien de sabor? Pues que tienen masa. Entonces, el hecho de que tengan masa hace que oscilen y cambien de sabor, y al momento de llegar a la Tierra solo se detecte una parte de ellos, que son los electrónicos. Con eso damos solución al problema. El hecho de que los neutrinos tengan masa le valió hace pocos años, en el 2015, el premio Nobel a Arthur McDonald y Takaaki Tajita. Ahora pasaremos a hacer una analogía de la oscilación de neutrinos. A continuación vamos a mostrar una analogía con un modelo clásico de física, que es la oscilación de péndulos acoplados con un resorte. Bueno, tenemos el modelo, ¿no? Tenemos los péndulos acoplados con un resorte constante K. La longitud de los péndulos no necesariamente va a ser igual. Lo que sí vamos a tener que considerar igual van a ser las masas. Entonces, vamos a hallar la variación de la energía. Como sabemos la variación de la energía, en este caso vamos a usar la variación de energía potencial en este punto y del punto acá. Entonces, para el caso de A tenemos la variación de energía va a ser igual al punto de acá, que es masa, gravedad, altura, que sería LA, menos la energía potencial en este punto. La energía potencial en este punto es M, G y H viene a ser esto de acá, y H es igual a LA coseno de teta, lo reemplazamos acá. Luego, MGLA, coseno de teta sub A por identidades trigonométricas lo reemplazamos como 1 menos 2 seno de teta sub A al cuadrado sobre 2. Entonces, estamos considerando que el teta sub A es pequeño. Entonces, cuando el teta sub A es pequeño, el seno de teta medios se puede aproximar a teta medios. Por lo que tenemos al final
mg sobre mgLA menos mgLA más 2mgLA. Como hemos considerado pequeño, reemplazamos, sería delta sub a al cuadrado entre 4. Estos dos vienen a cancelarse y nos quedaría al final mgLA delta sub a entre 2LA. Ahora, LA por delta sub a, al ser el ángulo muy pequeño, podemos considerar esta longitud de arco igual al desplazamiento de acá. Entonces sería LA por delta sub a igual a X sub a, por lo que reemplazamos acá. Al final tendríamos que la variación de la energía sería mg X sub a al cuadrado entre 2L sub a. Del mismo modo hacemos para L sub b. Ahora, en la parte de la energía potencial del resorte, como el ángulo es muy pequeño, vamos a considerar que se mueve horizontalmente. Entonces sería, en el estado inicial de acá, que sería la longitud normal sin estirarse, sería XA más S. Entonces XA más S sería la longitud natural. Luego, una vez que empiezan a oscilar, la longitud cambiaría a S más X sub b. Entonces, tenemos esta primera ecuación y esta de acá. Despejamos S y tenemos que S es igual a L menos X sub a. Reemplazamos en esta de acá y tenemos X más L menos X sub a. Entonces, al final tendríamos L más XB menos XA. Esta es la longitud natural y esta sería la longitud que se estira. Entonces, la energía potencial elástica sería un medio de K XB menos A menos X sub a todo al cuadrado. Entonces, juntando todas estas energías tenemos una ecuación completa que es, y factorizando masa sobre 2 tenemos energía, masa sobre 2, gravedad X sub a al cuadrado sobre L sub a, G X sub b al cuadrado sobre L sub b, más K sobre M X b menos X a al cuadrado. Entonces, esto, como sabemos por los recursos de lineal, lo podemos llevar a una forma cuadrática. La forma cuadrática sería la siguiente. Energía igual a masa sobre 2 por la multiplicación de X A y X B con una matriz cuadrática y otra vez en forma de columna X A X B. Ahora, como vemos esta matriz, por el teorema espectral, vemos, el teorema espectral nos da las condiciones para que esta matriz pueda ser diagonalizable. Una de esas condiciones es que vemos que esta matriz es simétrica, porque su transpuesta nos da la misma. Entonces, definimos este cambio de base, que es XA, XB igual a coseno menos seno teta, coseno teta, X1, X2. Esto haciendo referencia al modelo cuántico que nos dice para dos partículas que los autovalores de los sabores B sub E y B sub U es igual a coseno de teta menos seno teta, seno teta, coseno teta, por los autovalores de masa. Entonces, vamos acá, como sabemos por este lineal, la diagonalización de una matriz se cumpliría esta fórmula acá. Al final tenemos esta fórmula acá, a la que es la diagonalización. Lo que tendríamos sería energía, masa sobre 2, X1, X2, en forma de fila, tenemos una matriz diagonal de lambdas y X1, X2 en forma de columna. ¿Por qué queremos una matriz en forma de diagonal? Porque esto nos facilita el cálculo del autovalor. Entonces sabemos que el autovalor va a ser esto es lambda 1 y lambda 2, porque va a ser lambda 1 y lambda 2. Donde lambda 1 y lambda 2, raíz de lambda 1 y lambda 2 y raíz de lambda 2 están expresados en la frecuencia. Entonces, acá podemos deducir que la energía está en función de la masa y de las frecuencias. Recordemos que las frecuencias del péndulo son... Sí, está bien. Las frecuencias son la frecuencia sería G sobre L. Entonces, al final nos va a quedar una ecuación específica que lo podemos relacionar con el modelo cuántico que presentaré en la diapositiva. Como vemos, la oscilación de neutrinos es un fenómeno mecánico cuántico en el cual el sabor del neutrino cambia espontáneamente a otro sabor. Para el caso de dos sabores simples, la probabilidad de que cambie viene expresada como sigue a continuación, como se puede ver en la lámina. El seno al cuadrado de 2 teta por el seno al cuadrado de la diferencia de las masas cuadráticas entre 4 veces E sub b por L, donde E sub b es la energía de neutrinos
L es la distancia entre la fuente de neutrinos y el detector. M1 y M2 son las masas de neutrinos de los estados propios de masa y θ es el ángulo de mezcla entre los estados propios del sabor y estados propios de masa. Los estados propios del sabor y los estados propios de masa que tienen las masas M1 y M2 respectivamente se relacionan como esta ecuación de matrices que también lo usamos como analogía en el modelo clásico. El modelo de péndulos es una ilustración simple para gente que no entiende nada o entiende poco de matemática de ondas. Para entender una forma de entender esto más de forma práctica y rápida sería considerar la masa que corresponde a una onda de de Broglie y la oscilación fundamental de la onda como un vector. Oscilaciones fundamentales de frecuencia diferente corresponde a vectores linealmente independientes, por lo que la solución general es una combinación lineal de todas las soluciones posibles. Pero no siendo objetivo de este trabajo entrar a fondo en este tema, vimos conveniente solo hacer el ejemplo de los péndulos. Bueno, las soluciones sería, conocimos dos tipos de detectores, los rayos químicos como Homestein y detectores de dispersión como el detector de Japón, Super Amioande. También vemos otra conclusión que sacamos sería que vemos los sucesos que detectan en un detector de dispersión son mayores a los sucesos que se logran con un detector radioquímico, ¿no? No es demasiado también. También otra conclusión sería mediante la analogía con el modelo clásico de péndulos acoplados y vamos a determinar la energía de la oscilación de neutrinos que está determinada por la masa y la frecuencia, ¿no?